temperaturas decrecientes. Lo elegí porque no habla ni de la máquina térmica ni del trabajo. Pero obviamente nuestro enunciado de cabecera es el de Carnot, donde, recordándolo, decía que toda máquina térmica requiere para su funcionamiento de por lo menos dos fuentes a diferente o distinta temperatura. Por lo menos. La máquina térmica tomará calor de la fuente a mayor temperatura, a la que denominaremos fuente caliente, producirá trabajo y entregará calor, perderá calor a una fuente, hacia una fuente a menor temperatura denominada fuente fría. Dicho así, parece un postulado excesivamente rígido. Podemos hacerle esa crítica y aceptarlo, que es imposible evitar una pérdida. Pero también habíamos dicho, y ahí vamos en realidad a retomar la clase, que la clave está en la definición que Carnot acompaña a su enunciado con respecto a máquina térmica. Y dice que toda máquina térmica estará constituida por una serie de mecanismos dispositivos X, sin particularizar cuáles, y algún fluido intermediario. Y su misión es transformar calor en trabajo operando cíclicamente. Y en esa definición de operando cíclicamente está la clave de lo que el enunciado especifica y de lo que sencillamente trataremos de demostrar. Profe. Cuando Carnot dice operando cíclicamente, menciona los ciclos termodinámicos, evidentemente. Entonces, hay que recordar lo que es un ciclo termodinámico. Es un proceso cerrado, es un proceso donde el estado inicial coincide con el estado final. El ciclo puede ser recorrido en sentido horario o en sentido antihorario. La convención nos indica que, y también es demostrable, que cuando el ciclo se recorre en sentido horario, es indicador que la máquina que lo describe recibe el nombre de máquina térmica porque entrega trabajo. De lo contrario, sería una máquina que recibe trabajo, a la que podríamos denominar genéricamente, y de hecho después el teorema de Carnot, que está posteriormente a los enunciados, a la equivalencia de los ciclos y al concepto de reversibilidad e irreversibilidad que vamos a mencionar hoy, menciona como máquina frigorífica, como si fuera la máquina inversa. Simplemente y al solo efecto de que la máquina térmica toma calor de la fuente caliente, que ahora vamos a representar en forma gráfica, porque todo esto tiene una lógica, y lo que tiene Carnot es que, además de su enunciado, propone un ciclo operativo que responda a lo que su principio dice, pero con el objetivo de lograr el más alto rendimiento térmico posible, ya sabiendo que el techo de rendimiento nunca va a ser el 100%. Y por otro lado, completa su estudio con el llamado teorema de Carnot. Teorema de Carnot. Que lo dejamos para el final de este desarrollo. Decíamos entonces que la clave del enunciado de Carnot está en la definición de máquina térmica, cuando dice operando cíclicamente, describe ciclos termodinámicos. Los ciclos, esto es un recordatorio importante porque la convención hace a que la máquina entregue trabajo y ese trabajo proviene producto de la transformación. Lo que nos está diciendo que es imposible transformar la totalidad de calor en trabajo. Es imposible prescindir de una fuente fría. Es imposible prescindir de una pérdida. Y este principio es exclusivamente aplicable a la máquina térmica.
no es aplicable a otro tipo de máquina donde en la comparación decíamos que el techo de rendimiento de la máquina eléctrica estaba en el 100%. Y de hecho las máquinas reales tenían un rendimiento muy cercano a este 100%. Esto no sucede en absoluto con la máquina térmica, en absoluto. Entonces lo que vamos a hacer es elegir un ciclo muy elemental, un ciclo que no es el operativo de ninguna máquina térmica en particular. Si quisieran analizar el rendimiento del ciclo que yo les voy a proponer, es muy bajo, pero esto nos va a servir para que yo les proponga a ustedes el desafío de que diagramen el ciclo que quieran, compuesto por procesos particulares o compuesto por cualquier proceso que no esté definido por ninguna de esas evoluciones que conocemos, la adiabática, la isotérmica, la isobárica y la isocora. Y van a poder fácilmente demostrar que no hay manera alguna, y esa va a ser la conclusión que pretendo demostrar, no hay manera alguna de que en parte de él, ese ciclo, esa máquina que opera con ese ciclo, reciba calor de la fuente fría, de la fuente caliente, perdón, y entregue calor en otro sector, en otra fase operativa a la fuente fría. No es posible la transformación total de calor en trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, tratando de reafirmar este enunciado de Carnot, que es el enunciado de cabecera. Les decía también que el enunciado de Planck es muy parecido al enunciado de Carnot. Dice lo mismo conceptualmente, pero fue enunciado 75 años después. Por eso le doy el mérito a Carnot, al que muchas veces, o algunos designan como el padre de la termodinámica. Pero más allá de lo anecdótico y de los títulos que se le quieran imponer, lo más importante es este legado a través del principio. Yo voy a proponer un ciclo muy elemental y lo vamos a analizar en forma genérica. Que por supuesto, si ustedes le quieren dar valores arbitrarios, lo pueden hacer. El origen, obviamente, del ciclo puede ser cualquier estado. Y la secuencia de la numeración de los estados define el sentido. Pero si uno lo quiere reafirmar, lo único que tiene que hacer es indicarlo. Profe, disculpe, antes que siga, ¿podría hacerle una consultita de justamente este enunciado que está en el libro? ¿De cuál? Del enunciado de Carnot, pero que está en el libro. ¿Que está en el libro? Sí. Sí. ¿Ahí está, profe? Sí, pero ese no es el enunciado de Carnot. Es posterior eso. Ah, ¿este no es el de Carnot? El de Carnot está más arriba, en la hoja anterior. Creo que es el que nombra en la introducción, ¿no, profe? Claro. Ahí dice toda máquina térmica requiere. Ahí está. Está bien, está bien. Porque decía una cosa que como que daba un ejemplo de una máquina, que sí se podía,
Pero después como que se contradice, eso no entendía. No, eso es el teorema de Carnot. Está bien, Déjenlo entonces. Que lo designa, lo demuestra por el absurdo. Pero para llegar al teorema tenemos que hablar del concepto de reversibilidad y reversibilidad como consecuencia del segundo principio. El enunciado de Carnot está en la primera página del apunte, que sería la anterior a esa. Acá, Ahí dice introducción enunciado. Lo presenta Carnot, habla de 1824, habla de titulado el título de su trabajo, y fíjense lo que dice, aprovechando lo que está. Para entender adecuadamente el enunciado de Carnot del segundo principio, debemos, en primer lugar, definir lo que se entiende en él por máquinas térmicas. Se entiende por máquina térmica todo equipo que transforma calor en trabajo mecánico operando cíclicamente, y está destacado el operando cíclicamente. Y después aclara, es decir, que toda máquina térmica estará constituida por ciertos mecanismos y algún fluido intermediario, ¿no? Fluido operante, que ustedes quieran imaginar, que evoluciona en ellos. De manera que al describir dicho fluido un ciclo termodinámico, se produce la conversión de una cierta cantidad de calor en trabajo. Con dicho concepto de máquina térmica, el enunciado de Carnot puede expresarse. Bueno, y ahí está la repetición del enunciado. Yo lo enuncié al revés, yo enuncié primero y parecía como un postulado que no tenía sentido. En el caso del texto, aclara, mire, le voy a definir lo que es máquina térmica, porque si no el enunciado no va a completar y no va a terminar de decir lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque impone una condición de la imposibilidad de transformar todo el calor en trabajo. Es como que no puedo prescindir de la fuente fría. Es la que quisiera borrar, porque yo tomo energía de la fuente caliente y lo deseable sería transformar calor totalmente en trabajo. Eso es imposible. Porque el calor es una energía desordenada, desorganizada. Hay que encauzarla para poder transformarla. Esa energía desorganizada, para poder organizarla y transformarla en calor, en trabajo, perdón, hay que pagar un precio. Bueno, ese es el precio que los enunciados del segundo principio que se refieren a máquina térmica hay que pagar. Y volviendo y empalmando, y tratando de cuestionar a Carnot, vamos a proponer este ciclo, que no responde a ninguna máquina térmica, ya que Carnot nos dice que la máquina opera cíclicamente, reitero, ahí sí que le tenemos que poner la interpretación y el conocimiento de la termodinámica previa. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Es un proceso cerrado. ¿Qué es un proceso? Es una evolución o transformación. Es todo cambio de estado gaseoso, porque ya estamos trabajando con sistemas gaseosos. Recuerden que en termodinámica al principio hacíamos una presentación general y ni bien podíamos ya pasábamos al sistema gaseoso con todas las herramientas que lo estudiábamos. Y ahí aparecían en el capítulo más particularmente referido a las transformaciones, la definición de transformación, que es transformación abierta, cerrada, bueno, todo eso que yo les pedí en ese listado inicial que uno debía manejar y conocer para poder entender de movida todo lo que vamos a ver en esta materia, que repito, está muy enganchado y relacionado y que no es de gran extensión. Además está acotado para poder darlo de esta manera. Pero bueno, no quiero seguir haciendo pronósticos sobre el tema y avancemos prácticamente. Así queda terminado el primer principio hoy, el segundo principio hoy. Y creo que con esto lo vamos a poder clarificar.
Vamos a ver si podemos lograr ese objetivo. ¿Cómo está compuesto este ciclo? Que yo le he puesto el origen en 1, se recorre en sentido horario. ¿Cómo definimos 1-2? ¿Cómo lo calificamos al proceso 1-2 integrante de nuestro ciclo termodinámico? Porque evidentemente al recorrerlo el estado 1, punto de partida será el punto de llegada. Si ustedes quieren, le podemos poner acá 1 coincidente con 5, pero bueno, no hace falta. Es isocórico, ¿no, profe? Un proceso isocórico. Volumen constante. Un proceso a volumen constante. Correcto. Pero deberíamos calificarlo un poquito más. Es un calentamiento, porque acá no podemos hablar de trabajo, ni de expansión, ni de compresión. Toda vez que no haya variación de volumen constante, no se lo puede calificar como expansión y compresión, porque la expansión y compresión siempre estarán asociadas en los sistemas cerrados al volumen. Claro, a la variación de volumen, sí señor. Bueno, esos conceptos que remarcamos y que parecen repetitivos y que parecemos un disco rayado como para poder abordar los temas, fíjense que son fundamentales, porque si uno dice sistema abierto, sistema cerrado, evolución abierta, evolución cerrada, bueno, a eso hay que manejarlo muy bien, porque a partir de ahí uno puede entender y edificar los distintos niveles y construir los temas termodinámicos que se vienen. Que repito, insisto, no quiero hacer publicidad y no quiero menospreciarlo, pero no es complicado, pero tampoco hay que subestimarlo. Tampoco hay que subestimarlo. Calentamiento isocórico, calentamiento a volumen constante. Porque, ¿qué concepto aplicamos para decir que es un calentamiento? Y nosotros no nos importa el nombre de la ley, pero conceptualmente debemos saber que a volumen constante la relación que existe entre presión y temperatura, en términos absolutos, cuando lo planteamos en ecuación, es directa o inversa. Es decir, si yo observo que el volumen es constante y leo que me está subiendo la presión, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta. Claro. Aumenta. Sí, señor. Independientemente, a eso lo llamábamos segunda ley de Gay-Lussac. No me importa ahora, y discúlpenme la expresión, me importa un cuerno que uno se acuerde que sea la segunda ley. Lo que importa es saber lo que ocurre sin poner absolutamente ningún número, sin aplicar la ecuación de estado, sino del concepto de ver que un sistema que evoluciona a volumen constante, la temperatura y la presión mantienen una relación de directa proporcionalidad. Aumenta uno, aumenta el otro, linealmente. Por lo tanto, yo acá voy a colocar lo vamos a llamar U1. O si ustedes quieren, vamos de 1 a 2, U1, 2. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Saben por qué quiero ser preciso con la nomenclatura? Porque después hay una nomenclatura general que nos va a indicar el calor recibido por ciclo de funcionamiento de la fuente, simbólicamente en todo el texto o en toda la bibliografía, en los ejercicios, lo vamos a llamar Q1. Y el calor cedido a la fuente fría, lo vamos a llamar Q2. En el texto, me anticipo, la temperatura de la fuente caliente la va a designar como T1. En los desarrollos que yo les di de los ciclos reversibles, que le da continuidad al apunte del primer principio de la termodinámica, del segundo principio
la tengo con el primero, porque vamos a tener que aplicar el primero acá. Lo vamos a designar como T sub C, temperatura de la fuente caliente, T sub F, temperatura de la fuente fría. Más allá de la simbología y de los cambios, conceptualmente estamos hablando de lo mismo. Bueno, Q sub 1, 2, que es perfectamente identificable como que tiene que ser recibido por el sistema. Si ustedes me preguntan si importa de qué manera recibe Q sub 1, 2, no me importa. No me importa. Va a tener que recibir. Si quiero lograr el cumplimiento de ese tramo isocórico del ciclo, tiene que ocurrir esto. ¿Quieren analizar otro aspecto? Analicémoslo con el primer principio. Miren. Yo aplico el primer principio de la termodinámica aplicado a sistemas cerrados. ¿Sí? Este es el modelo matemático del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. ¿Se ve ahí o no? Sí, sí. Q delta U más A No, por L. sí. ¿Seguro? Yo lo tengo fuera de foco ahí. ¿Se llega a ver? Sí, profe, ahí está como en el límite. A partir de ahí para arriba no se ve. Ahí está. Muy bien. Apliquemos el primer principio. ¿Cuánto vale el trabajo, dijimos, en un proceso isocórico? Cero. Claro, no hay volumen. Claro, no hay variación de volumen, no hay trabajo de expansión. ¿Qué me queda? Q igual a delta U. ¿Sí? Y delta U tiene que ver con la variación de la energía interna. Yo lo puedo hacer en forma general si conozco la masa o lo puedo hacer por unidad de masa. Tampoco me interesa saber qué tipo de fluido es. Estoy haciendo el análisis cualitativo de lo que está pasando. No le estoy poniendo valores, no hace falta. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer cuando estudiamos los conceptos teóricos. Después iremos a los números cuando nos presentan los ejercicios. Como delta U se calcula en función de la diferencia de temperatura, yo sé que la temperatura en 2 es mayor que la temperatura en 1, hay un calentamiento, lo hemos analizado, la temperatura es directamente proporcional a la presión, por lo tanto delta U es positivo, calor positivo implica que recibe calor. Después le pongo los subíndices, porque delta U se calculaba como el producto siempre del calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. ¿Y cómo es delta T acá? Claramente positivo. Por lo tanto, Q es positivo, por lo tanto recibe calor. Listo. Lo contrario va a pasar en el proceso 3-4. ¿Sí? Lo contrario. Va a haber un descenso de temperatura. Claro. Entonces, esta discusión ya la vamos a simplificar un poco, porque encima tenemos procesos, digamos, de la misma clase, distribuidos en 2 a 2, en dos pares de procesos, 2 isocoras y 2 isobaras. Vamos a analizar el segundo proceso. Y siempre el análisis se hace con el segundo principio. Profe, la variación de energía interna era masa por CV por la diferencia de temperaturas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Por eso insisto y aprovecho la oportunidad. Vayan haciendo su listado en función de los temas que yo les propuse, porque si no, cada vez que encaremos un desarrollo donde apliquemos conceptos de termo 1 que tienen que ver, por ejemplo, con la variación de energía interna, cuando aparezca la variación de entalpía, cómo se la calcula, cuál es la herramienta, más allá de que repasemos conceptualmente el significado de cada una de estas funciones, rápidamente y conceptual, porque una vez que encaramos, y esto nos sirve de base,
todo el estudio de los ciclos que están documentados, que son ciclos ya particulares, este es uno propuesto cualquiera, que nos sirve para repasar la aplicación de toda la base de la termodinámica. Evidentemente, para estudiar el segundo principio uno tiene que conocer el primero y conocer las herramientas que tiene que aplicar, tratándose primero si es un sistema cerrado o un sistema abierto, ¿sí? Así que es correcta la expresión, la masa por el calor específico a volumen constante, siempre es a volumen constante, por la variación de temperatura. Claramente el que le da el signo es la variación de temperatura, que ya sabemos que es positiva. Y nos permitió decir esto. Vamos al proceso 2.3, es una expansión isobárica. ¿Está bien dicho expansión isobárica o hay una contradicción? ¿Cómo es posible que hable de expansión y la presión permanezca constante? Medio confuso. ¿Por qué? ¿Por qué le parece que es medio? Porque la expansión, dice expansión isobárica y isobárica es cuando tiene la presión constante. Bien, pero entonces contradice lo que hemos... No, porque en teoría disminuiría la presión. Si hay una expansión. No, yo he propuesto una expansión isobárica que se podría llegar a cumplir, o al menos en la propuesta teórica. Por eso lo elegimos a este ciclo. La pregunta es, ¿qué dijimos hace 5 minutos con 23 segundos acerca de la expansión y la compresión? ¿Qué califican la expansión o la compresión? ¿Qué parámetro nos indica que varía o con qué está asociada la expansión y la compresión? En el volumen. El volumen. Con el volumen. Volumen. Entonces no hay ninguna incompatibilidad para hablar de expansión isobárica o compresión isobárica, que es lo que se va a dar en el cierre de nuestro ciclo de 4-1. Siempre la compresión y la expansión en un sistema cerrado, o sea que no intercambia masa, para el análisis lo hemos elegido, la expansión y la compresión, nuestro dispositivo base de un sistema cerrado básico, más icónico, más representativo, más característico, es el dispositivo pistón-cilindro. Es el que está emparentado con la máquina térmica alternativa. Esa máquina chica y agranda volúmenes para cumplir el ciclo operativo. Después tiene que descargar los gases y cargarse nuevamente con aire fresco para poder darle continuidad al ciclo. Y tiene que gastar 2 carreras para hacer ese efecto de las 4, para el bombeo que se dice, las pérdidas por bombeo. Mientras que la máquina de 2 tiempos tiene que consumir una cierta fracción de las 2 carreras que lo caracteriza. Cosa que también vamos a analizar. Entonces, hay que ir compatibilizando la construcción teórica que nosotros estamos desarrollando, que tiene base en termodinámica, con el conocimiento que ustedes ya tienen de motores. Y a veces es a destiempo la cosa. Por eso es que siempre hay que tratar de seguir un razonamiento en función de lo que se propone y tratar de entenderlo, pero basados en los conceptos previos. Si no, se les va a hacer una ensalada. Yo entiendo que en muchos aspectos y por la modalidad que se ha desarrollado, evidentemente no es tarea fácil, pero van a tener que superar ese inconveniente. Y vuelvo a hacer publicidad sobre el tema. No dejen de repasar esos conceptos que en ese listado, porque al repasar ustedes van a colocar ya su vademecum de fórmulas, pero van a tener disponible
disponibles a la hora de poder hacer los ejercicios, de poder responder a eso y de poder plantear alguna duda ya puntualmente. Sigo. 2.3. Expansión isobárica. ¿Sí? Para poder analizar qué ha ocurrido con el calor, si el sistema lo recibe o si el sistema lo cede, exactamente igual acá, hay que analizar la temperatura en 3. Acá ya no tenemos ni isotérmicas ni adiabáticas, nos concentramos en estos dos clases de procesos. Y otra vez recurrimos al segundo principio de la termodinámica. Y dale con el segundo principio. Al primero. Y vuelvo a poner la fórmula del primero. 2 términos nada más. Variación de energía interna asociada con la temperatura y el trabajo. ¿Qué trabajo? El de expansión. Si ves que uno puede imaginar este tipo de máquina, no importa. Apliquemos ahora esto, aunque más no sea mecánicamente. La pregunta es, ahora hay que analizar 2 signos, porque ¿tenemos trabajo o no tenemos trabajo? Claramente tenemos trabajo. Sí, señor. Ahora sí. Y si ahora me concentro, pongo la lupa acá, en el proceso 2.3, ¿el volumen aumentado es un trabajo de expansión positivo o negativo? Positivo. Positivo. Sí, señor. O sea, L, no le pongo subíndice, porque quiero analizar los signos, ¿sí? ¿Se entiende que estamos focalizando 2.3? L es mayor que 0, ¿todos estamos de acuerdo? Sí. Por supuesto. Bien, este término es mayor que 0. ¿Qué pasa con la variación de energía interna? Tenemos que analizar lo que pasa con la temperatura. Presión constante. ¿Qué relación hay entre volumen y temperatura? Volumen y temperatura, puesto en términos absolutos, a la temperatura. Cuando la presión es constante, ¿es directa o inversa? Pensémoslo conceptualmente, no tratemos de hacer memoria de lo que dice la ley. ¿Qué les parece a ustedes? Que la temperatura no cambia. Claro, normalmente cuando uno piensa en una expansión, piensa que el aumento de volumen viene acompañado por un descenso de la presión. Bueno, pero acá se propuso que la presión permanezca constante. Entonces en ese caso no varía la temperatura. No, al contrario, tiene que pasar algo con la temperatura. Tiene que subir. Tiene que subir. Claro, porque aumentó el volumen. Entonces la temperatura es directamente proporcional. Recuerden que volumen constante o presión constante, que son las dos leyes de Gay-Lussac, la relación entre temperatura y el otro parámetro que no permanece constante, acá era con el volumen, acá va a ser con la presión, siempre es de directa proporcionalidad. Para que la presión no caiga, si uno tiene que analizarlo en forma de la teoría cinética de los gases, cosa que no me quiero meter en eso, pero lo podemos conversar fácilmente para interpretar el fenómeno. La temperatura está asociada a la agitación térmica, ¿no? A la energía cinética de cada molécula, que va a impactar contra las paredes del recipiente, del continente, y van a chocar elásticamente entre sí las moléculas. La presión está asociada a la frecuencia de los impactos o colisiones que esas partículas, esas moléculas, hagan contra, las colisiones contra las paredes del recipiente, donde uno puede colocar un elemento de medición y obviamente no puede medir la sumatoria de impulsos o de impacto. Lo que puede medir macroscópicamente es el efecto de lo que internamente y el comportamiento de un gas se asume que tiene. Para que la presión permanezca constante, para que esa agitación y esa frecuencia de impactos, esos impulsos, se mantengan,
al aumentar el volumen, aumenta el espacio. Entonces tiene que incrementarse la agitación molecular para mantener la frecuencia constante, que es la que está asociada a la presión. Profe, eso justamente es lo que pasa en el diésel, en la combustión. Teórico, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, porque se asume un proceso isobárico en el proceso teórico de combustión, que nosotros lo vamos a ver desde ese enfoque y desde ese punto de vista. Si se quiere, se puede también discutir por qué no se cumple. No se cumple, de acuerdo, pero primero siempre hay que hacer el marco teórico y suponer la máquina teórica. Pero esta explicación llamada, o que tiene base en la teoría cinética de los gases, es la que explica microscópicamente qué pasa con lo que llamamos temperatura, con qué magnitud a nivel molecular está asociada, energía cinética, velocidad de desplazamiento, y con qué magnitud está asociada la presión, que son dos de los tres parámetros termodinámicos. Evidentemente, el parámetro volumen está asociado con el espacio que ocupa el gas, el espacio volumétrico, el espacio tridimensional, sabiendo que los gases no tienen ni forma ni volumen propio, y cerrando conceptualmente y para que haya coherencia, y que por eso se los califica como altamente compresibles, y tienen esa particularidad de tener esa flexibilidad de adaptarse, que al suponer que la presión es constante, cosa que se podría reproducir esto, claro, con expansiones y compresiones isobáricas lo suficientemente lentas para permitir que esa presión no caiga. Pero tenemos que acompañarlo con algo que tiene que ver con esto. Si bien el trabajo que está haciendo esa expansión, o que está desarrollando sobre el dispositivo o mecanismo que no me importa particularmente analizar, pero generalmente es el pistón, podríamos pensar en un cilindro, está agrandando volumen, se está expandiendo sobre su cabeza el gas y lo está empujando porque me está entregando trabajo positivo. Todo lo que quieran imaginar. Ahora tenemos que analizar qué pasa con la variación de la energía interna para fundamentalmente asignarle el signo al calor. Presión constante, aumenta el volumen, la temperatura es directamente proporcional al volumen, por lo tanto, delta U es mayor que cero. La variación de la energía interna por aumento de temperatura en este proceso isobárico es mayor que cero. Por lo tanto, si estos dos términos son positivos, la suma es positiva. Por lo tanto, calor positivo. ¿Qué significa? Que para poder realizar este proceso, en cumplimiento del principio de la conservación de la energía, cuyo modelo matemático se ajusta al que hemos colocado nosotros, indica que U23 es positivo. Este es positivo. ¿Qué significa positivo? De ahí la importancia de la convención de signos. Recibe calor el sistema termodinámico. Acá no lo calificamos como calentamiento. Le damos prioridad a la expansión o la compresión porque hay variabilidad de volumen. Mientras que acá, al no haber variabilidad de volumen, no hay trabajo y hablamos de calentamiento o enfriamiento para calificar el proceso. No solo decimos isocora que aumenta, donde vemos que aumenta la presión. No, lo debemos calificar en función de la recepción o de la entrega de calor, o eventualmente la calificación de compresión o expansión que va a estar asociada al trabajo. Toda vez que haya variación de volumen, se prefiere utilizar el calificativo de compresión o expansión. Por eso, si nosotros mencionáramos, y van a aparecer ahora nomás en escena, los otros dos procesos particulares
que son la isotérmica y la adiabática, siempre vamos a hablar en esos dos casos de compresión o expansión isotérmica o adiabática. Y ya completamos los 4 procesos particulares que van a ser los componentes de los ciclos operativos de todas las máquinas térmicas. Las teóricas y aquellos ciclos teóricos que dieron origen a las máquinas que ustedes conocen, y vamos a tratar de justificar por qué no se puede cumplir con los ciclos de más alto rendimiento y hay que pasar a los ciclos tales como el ciclo Diesel, el ciclo Otto, si ustedes quieren, aunque no tenga aplicación en grandes potencias, o casi se circunscribe al automóvil como un subgrupo de los automotores, u otras aplicaciones muy puntuales. O la turbina a gas. Pero para llegar a eso tenemos que hacer toda esta construcción primera, y ese es el segundo capítulo, al que tendríamos que abordar lo antes posible. Dicho esto, y ahora vamos a avanzar porque es repetir este mismo análisis muy sencillamente. ¿Qué pasa de 3 a 4? ¿Cómo lo calificamos? ¿Como calentamiento o como enfriamiento? Enfriamiento isocórico, porque desciende la presión a volumen constante, por lo tanto la temperatura en 4, ¿cómo es con respecto a la temperatura en 3? Menor. El sistema se está enfriando ahí. El fluido intermediario que opera la máquina se enfría, por lo tanto, si se enfría, se dé calor. Lo contrario. Con otros niveles de temperatura, por supuesto, porque uno puede ir recorriendo el ciclo, puede ir vinculando la presión con la temperatura en los procesos isocóricos y puede vincular la presión, perdón, el volumen con la temperatura en los procesos isobáricos. Nos tendrán que dar algún dato para que esto lo recorramos y planteemos en términos de valores, lo que acá estamos analizando en forma genérica. E insisto, es lo que hay que saber de antemano, lo que hay que poder analizar de antemano. No hay que recurrir al número, no, uno se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Nadie duda de que acá hay un enfriamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Por supuesto. Bien. Sí, sí. Sí me gusta. Finalmente, ¿qué tenemos en 4.1? 1 coincidente con 5. No haría falta colocar el 5, pero no importa. 4.1. Tenemos una compresión. Compresión isobárica. Ya cumplimos el ciclo. Ya tenemos la primera pérdida acá, ¿eh? Acá ya se está cumpliendo lo que dice Carnot. Terminemos el análisis y veamos el cumplimiento. Bien. ¿Qué pasa de 4.1 con la temperatura? Disminuye el volumen a presión constante. Como la relación es directa con la temperatura, temperatura-volumen, la temperatura disminuye. No cabe duda. T1 es menor que T4. Disminuye la temperatura. Relación directa entre temperatura y volumen cuando la presión es constante. Lo mismo que analizamos en 2.3, pero ahora la inversa, la temperatura baja. ¿Qué pasa con la variación de energía interna? ¿Disminuye o aumenta si la temperatura disminuye? ¿Es negativa? Menor que cero. Sí, señor. Este término es menor que cero. Es negativa.
porque el delta T es negativo y es el que le asigna el signo para la ecuación, pero conceptualmente y físicamente el fenómeno nos indica que el gas decrece su nivel energético interno, porque toda vez que baja la temperatura está asociada a una energía que podríamos decir que es una energía térmica, la energía interna, porque está dependiendo de la temperatura. Baja el nivel de agitación molecular interno. Y eso nosotros lo leemos como un descenso de temperatura. Por lo tanto, la variación de esa categoría o clase de energía llamada energía interna, que es la que participa en el balance de lo que conocemos principio de la conservación de la energía, que es el término de cierre y que es el que nos modera y califica e intermedia entre el calor y el trabajo, que tienen que ver con energías que se intercambian. La interna es propia del sistema, sube o baja. El trabajo se intercambia, no se acumula en el sistema. El trabajo se intercambia. Y la otra energía o la otra clase de energía es el calor. Yo no puedo hablar de calor si no se transfiere la energía. El calor es energía térmica en transferencia. La energía interna, podríamos decir que es energía térmica propia del sistema que aumenta o disminuye en función, obviamente, del parámetro temperatura. Es la que está directamente asociada al parámetro. Y todo lo que esté asociado a la temperatura en forma directa tiene que ver o con el calor que se transmite, se transfiere, se intercambia, energía térmica en tránsito, o con la energía interna. Que por supuesto, el primer principio habla de la energía no se crea ni se destruye, solo existen transformaciones de unas en otras. Hay algunas que se pueden transferir, calor y trabajo, y otra que juega y participa dentro del sistema. Y ese es el juego que hay que atender siempre, siempre. Entonces ahora analicemos qué pasa con el trabajo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Positivo o negativo? Es una compresión. Disminuye el volumen final menor que el inicial. Negativo. Negativo. Sí, señor. Bien, ¿qué nos indica esto? Dos valores negativos sumados. Algo Igual, negativo. negativo. ¿Qué significa calor negativo? Y evidentemente para que se cumpla la condición de una compresión isobárica, como la que se ha planteado integrante de este ciclo, está pasando esto, y para que eso ocurra, no cabe duda de que tiene que haber Un descenso de temperatura. De Q. Q4,1 o 4,5. No un descenso de Q, una transferencia de calor hacia el medio exterior. Una transferencia de calor. Por favor, una transferencia de calor. Porque yo estoy analizando qué pasa con Q a partir de los dos términos del segundo miembro. En todos los casos dice así. Profe, ¿qué fue lo que dijo recién? Dijo que la variación de volumen y el trabajo es negativo. Sí, porque la variación de volumen es negativa. Volumen 1 menor que volumen 4. Y no es que, o sea, trabajo negativo y el volumen negativo no sería positivo. O sea, negativo. La regla por... Claro, Ah, es porque los está como sumando.
L es igual a P por delta B. Ah, está bien, está Ese bien. es el trabajo en un proceso isobárico, particularmente en ese proceso, y esa expresión deriva de la expresión que dice que L es igual a la integral entre el volumen inicial y el volumen final en forma genérica de la presión diferencial volumen. Si la presión es constante, afuera. Y me queda la integral de diferencial B. ¿Qué es B? Entre el volumen final y el volumen inicial. P por paréntesis volumen final menos volumen inicial. Volumen final menos volumen inicial es delta B. El volumen final es B sub 1. El volumen inicial de este proceso es B sub 4. B sub 1 es más chico que B sub 4. ¿Cómo es delta B? Negativo. Por lo tanto, L es negativo. Negativo. Claro. ¿Qué convención rápida aplicamos? Si el volumen final es mayor que el inicial, como ocurría en la expansión 2.3, trabajo positivo. Si ocurre lo contrario, tanto en una compresión o expansión isobárica como en cualquier otro proceso, pero repito, si ocurre lo contrario, si el volumen se achica, hablamos de compresión. Hablamos de compresión. Todo trabajo de compresión donde se achique volumen, volumen final menor que el inicial, daría un delta B negativo. Pero ni siquiera lo pueden analizar con esto, lo pueden analizar de forma conceptual. Achica volumen, compresión. Esta es una compresión isobárica 4.1. Al analizar el signo negativo de L y de delta U, claramente Q es negativo. ¿Y qué significa Q negativo? Porque el calor es una energía de intercambio. No existe calor acumulado. Lo que uno puede llamar se acumula calor es en realidad energía interna. No nos podemos permitir ese desliz. Los que conocemos la termodinámica. Lo digo por todos, ¿eh? Lo que uno dice, y vuelvo siempre al ejemplo característico, si un disco se calienta de frenos, ¿a qué se debe? A la transformación de trabajo en calor. Trabajo de fricción o de rozamiento, claramente. Ese aumento de temperatura que experimenta el disco, ¿cómo lo justificamos? No lo podemos justificar como que recibió calor, porque no recibió calor. En realidad, es el cumplimiento del segundo principio de la termodinámica, del primer principio de la termodinámica, perdón, donde el trabajo de fricción, que equivale a la variación de energía cinética que experimenta el vehículo, si está frenando sobre terreno llano, exactamente equivale a la variación de energía cinética, no es más ni menos que el equivalente a la cantidad que uno dice igual a calor. No, será calor cuando el disco se enfríe y haya transferido esa energía al medio exterior. Pero el calentamiento es precisamente un aumento ¿de qué? De la energía interna. Sí, señor. ¿Cuándo vamos a decir es igual a calor? Y en realidad, cuando el disco se haya enfriado y habiendo adquirido la temperatura del medio ambiente y le haya, claro que le está cediendo calor en forma permanente. Los discos están permanentemente ventilados. Entre otras cosas, la eficiencia de la capacidad frenante depende de la temperatura del disco, material metálico, acero, por ejemplo, y de las pastillas de freno en este caso. Pero ese juego energético también cumple con el primer principio de la termodinámica. Para ese caso particular, nosotros al hablar de sistemas termodinámicos siempre hablamos de
sistemas que fluyen o sistemas que están siendo comprimidos o expandidos en un dispositivo pistón-cilindro. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? No hay forma de perder calor. Y yo le planteo el siguiente desafío. Invéntense el ciclo que quieran y van a arribar al mismo y a la misma conclusión. En parte del ciclo, el fluido intermediario recibe calor con el objetivo de poder transformarlo en trabajo. ¿Qué otra característica podemos decir? ¿Dónde está el trabajo? Bueno, hagamos el balance, aplicando el primer principio de la termodinámica. Hagamos el balance. Voy a borrar, voy a dejar esa fórmula. O sea, profe, hasta ahora lo que mostramos es que en alguna parte del ciclo siempre se va a perder calor. Exactamente, y en alguna parte se va a recibir. Y la diferencia, obviamente, si nosotros analizáramos los valores entre Q23 más Q12, el calor rojo, el recibido, es mayor que el positivo, eso seguro. Lo podríamos analizar también cuantitativamente por los niveles de temperatura, por los valores de trabajo. Seguro. ¿Por qué digo seguro? Y fíjense, el trabajo está representado por el área en el diagrama presión-volumen, ¿sí? El trabajo, lo voy a hacer acá. Este es el proceso. Vamos de 1 a 2. El trabajo está representado por el área esa. Por lo tanto, bajo la recta 2,3 hay un rectángulo representativo del trabajo. El área. Como el volumen 3 es mayor que el volumen 2, ya analizamos que el trabajo es positivo, ya analizamos que el calor es positivo. El orden de magnitud es mayor que el trabajo cuando negativo que recién acabamos de analizar de la compresión 4.1. ¿Cuál es el balance de todo esto? Por convención lo habíamos dicho. El área, que no voy a rayar ahora, encerrada por este rectángulo cuadrado, por este cuadrilátero en realidad, que representa un ciclo termodinámico, tiene un significado de ciclo, porque el estado inicial coincide con el final, es la representativa del trabajo de expansión cíclico, que la máquina estaría desarrollando y entregando, porque este trabajo es positivo. ¿Y por qué es positivo? Repito, porque cuando hacemos el balance, L23 L23 es mayor que L41. Y voy a llamar simplemente L, a la suma de los dos trabajos. Lo pongo en términos de suma como fórmula general, pero cuando hagan los reemplazos o el análisis que estamos haciendo nosotros, sé que este es negativo y este es positivo. ¿Cuál de los dos términos gana? Y gana el positivo. Por lo tanto, eso equivale al trabajo desarrollado por el ciclo. Porque en los otros dos procesos no hay trabajo. No desarrolla, no intercambia trabajo. No existe trabajo en 1, 2 ni en 3, 4. Entonces,
voy a llamar L a L23 más L41. Yo lo pongo en términos de suma, pero repito, este es negativo, este es positivo. Cuando lo podrían comprobar si reemplazan valores numéricos, pero también lo puedo analizar desde el vamos. Como este en términos absolutos es mayor que este término, por lo tanto este L, ¿cómo es? El L desarrollado cíclicamente. Positivo. Me refiero al trabajo cíclico, al trabajo que la máquina, digo, está entregando, porque al ser positivo la máquina entrega por ciclo de funcionamiento. Muy bien. Vamos al otro término, delta U. ¿Cuánto vale delta U? Nuevamente, vamos a la receta de cálculo. Calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. El delta U al recorrer el ciclo. En un ciclo termodinámico, la temperatura inicial coincide con la final porque el punto de partida es igual al punto de llegada. Es la definición del ciclo. El estado de partida es igual al estado de llegada. ¿Cuánto vale delta U en un ciclo termodinámico? Si delta T es igual a 0. 0. Si lo quieren comprobar, y hay un ejercicio que yo les di muy completo, que era un trapecio. El año pasado puede ser. Claro, exactamente, donde se hace todo este análisis anexo, totalmente anexo a lo que pedía puntualmente el ejercicio, que pedía calcular el trabajo desarrollado por un ciclo que era negativo porque se recorría ese trapecio en sentido antihorario. En un ciclo frigorífico puede ser. Que era como si fuera lo que llamaríamos un ciclo frigorífico. No es exactamente un ciclo frigorífico operativo de ninguna máquina frigorífica, pero se lo designaba, como yo les decía recién, por ser un ciclo que se recorre antihorariamente, como un ciclo de máquina frigorífica. Es decir, el recorrido antihorario me determina que la máquina recibe trabajo y opera inversamente, quita calor de la fuente fría y entrega calor a la fuente caliente. La máquina térmica es al revés, recibe de la caliente, transforma parte de él en trabajo, lo que estamos analizando, y entrega calor a la fuente fría. Es imposible evitar la pérdida. Sigamos calificando esto. A ver, si yo hiciera, la sumatoria de las variaciones de la energía interna y volviera al estado de partida, delta U positivo más delta U positivo, le resto delta U porque baja la energía interna como ya analizamos, y acá también vuelve a bajar, la sumatoria de las variaciones de energía interna desarrolladas en cada uno de los procesos daría igual a 0. ¿Qué es lo que podemos directamente analizar al recorrer el ciclo completo? ¿Por qué? Y porque si llegamos al mismo estado y aplicamos la variación de la energía interna entre el estado inicial y el estado final, si ellos coinciden en todo ciclo termodinámico, al cumplirse el ciclo, al arribar al estado de partida, y evidentemente siempre delta U es igual a 0. Y lo pueden comprobar si hicieran los valores numéricos. Simplemente porque acá la temperatura 3 es la final del proceso 2.3, pero es la inicial del proceso 3.4. Entonces las temperaturas se van cancelando cuando vamos haciendo esa suma. Hasta llegar a comprobar que delta U es 0.
analicemos qué pasa con los calores. Hay 2 positivos y 2 negativos. Entonces yo les propongo lo siguiente. Llamar Q1 al positivo, a la suma de estos dos, y llamar Q2 a la resta. Q1 igual a Q12. Estos dos ya sé que son positivos. Q23. Y llamar Q2. Y ahora les propongo lo siguiente. A la suma, voy a poner barra de módulo porque lo voy a transformar en positivo. ¿De quién? De Q34 más Q41. Este es negativo. Más por menos, menos. Lo que está dentro de la barra de módulo es negativo. Le pongo barra de módulo porque ahora el signo se lo voy a poner afuera. Ahora les explico por qué. Simplemente para organizar la nomenclatura. Bueno, apliquemos el primer principio de la termodinámica usando esta nomenclatura. Calor por un lado y por otro lado cada uno de estos dos, pero al cumplirse el ciclo, del lado del calor, Q1 es positivo, Q2 es negativo. Entonces, para modelizar la fórmula, tengo que colocar así, Q1, y ya le coloco el signo negativo acá, Q2. Este es el balance del primer miembro. La sumatoria agrupando convenientemente, ya esto es un juego matemático a conveniencia o necesidad, de llamar Q1 al positivo, Q2 al negativo, pero lo tomo en módulo porque después el signo lo voy a colocar en la expresión general. Porque si no, ¿qué va a pasar? Lo voy a terminar sumando acá. Claro. Menos te va a dar. Claro, por eso aclaro. Tomémoslo directamente en módulo. O es más, calculemos cada uno de ellos, si ustedes quieren, en módulo, tomando la temperatura mayor menos la menor. Ya sabiendo que esto es calor perdido. Vamos a contradecir, más que a contradecir, simplemente lo hacemos como paso matemático de conveniencia, porque la diferencia de temperaturas da el signo y avala el fenómeno, si cede o si... Pero bueno, ya lo descubrimos. Y ahora reformulemos a conveniencia para un armado de fórmula. Q1 menos Q2 es el Q que está acá, señores. Y del otro lado, ¿quién está? Delta U vale 0. Y el L es el trabajo cíclico. Es la sumatoria con sus respectivos signos de los trabajos desarrollados proceso por proceso. Ya habíamos analizado que L es positivo. Al recorrer el ciclo, ¿cómo nos podemos dar cuenta en forma rápida y concreta que L es positivo? Ciclo recorrido en sentido horario. El trabajo está representado por el área. Todas las convenciones están íntimamente asociadas en cuanto al significado y la interpretación con su respectivo signo. El signo es positivo porque el ciclo se recorre en sentido antihorario, pero basado en el análisis que hicimos tramo por tramo. Y pongo esto. Esto es la aplicación del primer principio a un
ciclo termodinámico. ¿Contradice el primer principio? No. Porque cuando originalmente decíamos Q es igual a L en un ciclo, Q es igual a L, estábamos diciendo lo correcto. Nosotros calculábamos L y de acuerdo al signo de L, era igual a Q. Y ahí sabíamos si en el balance termodinámico del recorrido del ciclo, esta diferencia era positiva o esta diferencia es negativa. Si el trabajo es positivo, los ejercicios de termo 1, no nos metíamos con el segundo principio. Y nos aparecía Q igual a L, pero encubiertamente, en ese ejercicio justamente cuya figura es un trapecio, está analizado tramo por tramo, justamente ahí está hecho un análisis completo, así con mayor, menor, qué pasa con una, qué pasa con la otra, hasta completar el ciclo y justificar todo esto mismo en un ciclo más complicado, ligeramente más complicado porque tiene un tramo muy extraño porque desciende la presión y desciende el volumen. No es un proceso característico. Entonces, Q, cuando lo discrimino, es esto, es la diferencia. Ahí está. Cuando yo aplico Q1 menos Q2, Q es el calor que recibe de la fuente caliente. Q2 es el calor que cede a la fuente fría. Cuando calculan el Q2 lo calculan en módulo, porque el signo ya está colocado acá, en la expresión. ¿Por qué? Porque acá se muestra el balance. Q recibido, Q perdido. Después de toda esta discriminación. Pero esta es la expresión general para todo ciclo. La diferencia entre lo que la máquina recibe y en qué tramo de ciclo la recibe, para nosotros ahí está claramente, y lo que la máquina entrega y en qué tramo de ciclo la entrega, evidentemente tiene que ir a parar a algún lugar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿En qué se transforma la diferencia entre los calores, entre los balances caloríficos que se producen en esta recepción y entrega de calor? En trabajo. Y para poder hacerlo hay que disponer de una cantidad, de una serie de dispositivos que integran, que sean aptos, que tengan la aptitud para poder hacerlo. Y ahí surge lo que se conoce con el nombre de máquina térmica. Y a Carnot no le preocupaba cuáles eran esos dispositivos, pero obviamente, podemos intuirlo, debería tener algún conocimiento de la mecánica. O sea, profe, el calor 1 de entrada sería el calor caliente que sale de la caldera. Vamos a llevarlo a un... No hablemos ahora en particular de casos concretos. Después cuando vayamos a las máquinas en particular, vamos a ver de dónde viene y si es que viene de afuera se autogenera. Si vos querés hacer un ejemplo, sí, el Q1 en una planta propulsora a vapor calificada como máquina de combustión externa, porque la combustión no se realiza en el seno de la propia máquina, la combustión se realiza en un intercambiador de calor en la caldera o generador de vapor, ¿de acuerdo? Siempre que el vapor generado vaya a parar, su destino sea una turbina, por ejemplo, o una máquina apta, podemos hablar de una máquina
térmica de combustión externa. Claro. Sí, yo lo estaba llevando por ese lado. Claro. Exactamente. Profe, entonces, siempre el Q2, o sea, una máquina térmica entrega trabajo y pérdidas. En el balance energético termodinámico, también podemos llamar térmico, de una máquina térmica, de una planta térmica, de una instalación térmica que contenga intercambiadores de calor e intercambiadores de trabajo. La máquina térmica es un intercambiador de trabajo. La caldera o generador de vapor es un intercambiador de calor, el condensador es un intercambiador de calor, si hablamos de una planta o instalación térmica de combustión externa. Sí. Hay ciclos operativos adecuados para ese tipo de instalación, ciclos de máquinas térmicas a vapor. Hay ciclos que operan las llamadas máquinas de combustión interna, que son el ciclo Otto, el diésel, el semidiesel, el ciclo Joule-Brayton. ¿Cuál es la diferencia? Que la generación de calor no se produce producto de quemar un combustible a través del proceso de combustión en una caldera. Se produce en el seno de la propia máquina, internamente, a través del proceso de combustión. Pero repito, es un proceso que ocurre internamente en la máquina, a diferencia de lo que es la turbina a vapor, porque la turbina a vapor no está en contacto con los gases producto de la combustión. Lo que hace la caldera es transformar energía química del combustible en calor que se transfiere a un fluido intermediario que es agua. La caldera calienta agua, la transforma en vapor y sobrecalienta el vapor. ¿Qué hace la caldera en definitiva entre la entrada y la salida del agua? En distinto estado, no importa, pero es agua el producto, el fluido intermediario. La caldera le transfiere la energía química desarrollada en calor al agua. Calienta el agua, la transforma en vapor, de líquido saturado a vapor saturado, y eleva la temperatura y la presión del vapor, llamado vapor sobrecalentado. Es decir, el calor producto de la combustión continua en la caldera se transfiere al vapor, perdón, al agua, y eso se transforma ¿en qué? En variación entálpica del agua. El agua adquiere un nivel energético de vapor sobrecalentado versus agua líquida que recibe la caldera. Ese vapor altamente energético, tradúzcase como de alto valor entálpico, la entalpía es una función energética, se descarga en una turbina. Y en una turbina se expande, obviamente como sistema circulante, todo esto está circulando, la turbina es el mecanismo apto para transferir trabajo en un sistema circulante. Y la variación entálpica de esta expansión, particularmente adiabática en la turbina, es la que se transforma en trabajo. Y cuando hacemos todo este balance energético, ustedes dicen, ¿y dónde está el cumplimiento de esto en semejante instalación más o menos compleja? Porque la descarga de la turbina, después de haberle exprimido la entalpía al vapor y haberla podido transformar
en trabajo, porque es un mecanismo apto para poder hacerlo, obviamente ahora tiene que ser reinyectada esa circulación de agua, esa cantidad de agua que circula por segundo, minuto, en distintos estados. Yo hablo de la sustancia agua, nuevamente en la caldera, para lo cual hay que condensar el vapor. Hay que tomarlo del condensador, del pozo de condensador, que sería el recipiente donde se condensa. Estoy simplificando, obviamente. La operación es bastante más compleja, pero el principio de funcionamiento es este. Y con una bomba llamada bomba de alimentación hay que introducirla en la caldera como agua para que ésta siga cumpliendo en forma continua y se describe en forma continua porque se trata de un sistema circulante. Acá no hay apertura, cierre de válvula, no, acá hay una circulación continua del fluido que se va transformando. El fluido intermediario es el que se descarga en la turbina, circula por el condensador, circula por la caldera. En la caldera hay un intercambio energético a través del proceso de combustión. Química en calor, calor que se transfiere al agua, por lo que hemos descrito. Entonces, el Q1 es el calor, resumidas cuentas, en caldera. El Q2 es el calor perdido durante el proceso de condensación. Durante un proceso de condensación se cede calor. Cuando yo quiero vaporizar, el sistema tiene que absorber calor. Evidentemente, cuando un fluido se condensa, cede calor. Ahí está el Q2. Lo calculamos en términos de valor numérico positivo, porque ya el signo está asignado ahí, claramente. Acomodamos la expresión con sus respectivos signos para que responda al fenómeno, con las salvedades del caso, para tener armada una fórmula que responda a cualquier máquina que opere con cualquier ciclo, que exista o que no exista, que sea teórico o que sea real, que sea una instalación compleja o que sea una máquina de combustión interna la más simple. Q2 en el ejemplo que estamos mencionando es el calor que se cede a través del condensador, es la pérdida. Es lo que se cede a la fuente fría. ¿Dónde va a parar? Y va a parar a la atmósfera. En realidad, en las instalaciones María va a parar al agua, el agua de mar que se utiliza en los condensadores, porque es una fuente fría importante, disponible. Bueno, la fuente fría mar, agua de mar, forma parte de la biosfera, en definitiva, ¿no? Forma parte de todo un sistema. Es la fuente fría, no cabe duda. Por excelencia, como lo es la atmósfera también. De todas maneras, después ya estaríamos en la discusión del calentamiento global que tiene que ver con esto precisamente, ¿no? Y con otros fenómenos, justamente por las máquinas de combustión interna y también las máquinas de combustión externa, que queman combustibles fósiles. Por supuesto que la central nuclear de generación de corriente eléctrica hace exactamente lo mismo, reemplaza a la caldera por un reactor. En cuanto al fenómeno, y el Q1 se obtiene de un reactor nuclear. Pero después en lo que se refiere al circuito, circulación de vapor y al concepto de instalación térmica, porque no deja de ser una instalación térmica, nada más que uno la califica como una instalación nuclear porque reemplaza la caldera que transforma la energía química de un combustible en calor, porque obtiene, en el caso del reactor nuclear, la energía térmica y el calor que le va a transferir al vapor a través de una reacción nuclear controlada. Pero ahí está el Q1. Y el Q2 está exactamente en el mismo condensador, en cualquier planta. Sea planta térmica de generación o sea una planta nuclear. ¿Y dónde está el trabajo? En la o las turbinas. Ahí está.
elementos. Y si vamos a la máquina de combustión interna, ¿de dónde viene el Q sub 1? ¿En realidad proviene de afuera, como lo vamos a indicar en el ciclo? No, El combustible. claro. Es energía química transformada en calor internamente en la máquina, porque ahí arriba, sobre cabeza de pistón, en el seno de la propia máquina, en el corazón de la máquina. ¿Y cuál es el corazón de la máquina térmica, en este caso alternativa? Pistón cilindro. Cerrado, cámara de combustión, todo lo que quieran, sí, ya sabemos, pero ¿cuál es el corazón? Yo tengo que definir en 2 palabras. ¿Cuál es el mecanismo apto de transferencia en un sistema cerrado? El mecanismo apto de transferencia de las máquinas, ahora voy calificando y agregando conceptos de la máquina alternativa de combustión interna. Pistón cilindro, se acabó la historia, no hay más otra cosa. No me hablen de la válvula o qué sé yo, eso viene después. Eso viene después. El corazón, el que define la máquina alternativa, es pistón cilindro. No es el patín de la cruceta, si fuera un motor con cruceta. No es la cámara de combustión. Todo eso es aledaño y viene después. Ya nos metemos en motores. ¿Cómo hacemos para, obviamente, obtener más potencia, que el rendimiento sea más efectivo? Reemplazamos lumbreras por válvula, motor 2 tiempos, todo eso ya pasa a motores, pero el principio está acá. Y si pasamos a la máquina rotativa de combustión interna, la turbina a gas, regida por otro ciclo que se llama ciclo Joule-Brayton, donde hay cámaras de combustiones anulares, donde se está inyectando en forma continua el combustible. Hay autoencendido, se inflama, se expande la cámara de combustión y esos gases altamente energéticos van a atravesar los álabes de la turbina. Fíjense la diferencia entre un caso y el otro. Y cuando yo veo ese cigarro, para ponerlo en términos gráficos de lo que es la turbina aeronáutica, digo, esa es una turbina. Bueno, pero después viene todo lo que hace que esa turbina funcione. La turbina es solidaria a un compresor, bla, bla, etcétera, etcétera. Bueno, dejémoslo para verlo conceptualmente, no en detalle constructivo, sino en los mínimos elementos que nosotros necesitamos, donde se va a cumplir también esto. Y la pregunta que menciono, ¿qué hora es? Todavía estamos en hora, ¿no? Sí, profe. Perdón, no, estaba mirando, me daba reflejo. Tenemos 10:34. La pregunta que les hago es, acá estamos hablando genéricamente, y a veces hay que hacer abstracciones teóricas, conceptuales, porque si no se nos cruzan los cables entre lo que se cumple y no se cumple. Pero primero hay que decir, a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque ninguna de las máquinas térmicas que fueron creadas por experimentación pura. Todas nacieron producto de una teoría, producto de una ciencia básica de aplicación. Y pongo siempre el ejemplo de Diesel. Sus trabajos editados, escritos por el señor Rudolf Diesel, ingeniero, nacido en París, pero formado académicamente en Alemania. A veces los franceses, un poco con ironía, dicen que Diesel es alemán, es francés. Pero bueno, eso es anecdótico. Se llama Teoría y Construcción de un Motor Térmico Racional. Y él decía racional o apuntaba que su máquina, que después recibió su nombre, tuviera más alta eficiencia o rendimiento que el ciclo Otto. Porque cuando Diesel plantea su ciclo, el ciclo Otto ya había sido creado unos 30 años antes. Y lo que hace Diesel es precisamente modificar allá arriba lo que vamos a denominar combustión a volumen constante, que se cumple en el Otto, en teoría, por una combustión isobárica que alguno de ustedes con buen criterio mencionaba cuando analizábamos esa expansión isobárica.
Y a partir de ese ciclo, obviamente él también, por eso se dice teoría y práctica, intenta hacer los primeros ensayos y construye su máquina. Sí, que le explotó todo. Claro, claro. Con la idea de utilizar el combustible más abundante, que era carbón, y lo que quería hacer para poder inyectarlo, obviamente, tenía que ser carbón pulverizado, convertido en polvo. Esa es la verdadera acepción de la palabra pulverizar, convertir en polvo. Evidentemente esto no funcionó. No funcionó. Bueno, son los típicos inconvenientes y fracasos que se tienen, que tienen que ver con muchas anécdotas de la ciencia y la tecnología aplicada, como este es uno de los ejemplos. Lo que quiero decir que Diesel ya sabía que él no podía transformar todo el calor en trabajo, porque 70 años antes estuvo Carnot, que no fue el constructor o no hay antecedentes que él haya construido máquina térmica como lo hizo Diesel, pero planteó el marco teórico sobre el que se asientan todas las máquinas que fueron creadas después, previa diagramación del ciclo operativo termodinámico. Porque yo no puedo crear una máquina y después pensar cómo la hago funcionar. Yo tengo que saber de antemano. Si es una máquina térmica, que tengo que ir a los principios termodinámicos de funcionamiento. Así como si quiero crear una máquina eléctrica, no puedo decir, bueno, le pongo un rotor, le pongo 2 cojinetes por 2 rodamientos y después veo cómo la hago funcionar. ¿Cómo hago? No es así la cosa. No es así. La cosa es que uno tiene que entender el funcionamiento de algo, pero basado en los principios de los fundamentos básicos que están organizados en una disciplina que es una rama de tal o cual ciencia fundamental como es la física o como es la química. La matemática es la única ciencia creada por el hombre. Y la matemática es una ciencia de apoyo fundamental, obviamente, porque uno tiene que poder explicar, es un idioma de explicación y de cuantificación. Imposible si no tuviéramos una matemática poder explicar esto. Pero todo esto es una ciencia natural en realidad. Natural. Y en muchos casos, basadas en principios que fueron pensados y discutidos desde la teoría, como muchos ejemplos y con muchos postulados que fueron o que pudieron ser comprobados muchos años después. La única máquina térmica que se conocía cuando Carnot plantea esto es la máquina alternativa a vapor. La rudimentaria máquina a vapor, que es la máquina alternativa. Lo que uno conoce como máquina a vapor ya asocia a la máquina alternativa. Después dice, si es la rotativa, que es la que prospera hoy, modernamente y desde hace mucho tiempo, es la turbina a vapor. Ese es el gran campo de fiebre. Y cuando uno pueda englobar con menos herramientas, lo más brevemente posible, todos los conceptos que desea explicar, es mejor. Pero si uno tiene que utilizar un montón de herramientas, subclasificaciones, excepciones, qué sé yo, qué sé cuánto, no sirve. Pues llega un momento que uno se pierde. ¿Pero esto qué es? ¿Una máquina térmica o es de combustión interna o de combustión? No, tiene que ser claro. Las máquinas térmicas son de combustión interna. Después tenemos otra posibilidad de clasificarlo. Consumen aire, son anaeróbicas o son aeróbicas. Después tenemos otro tipo de máquina. ¿Es un motor a chorro? ¿Cómo se provee la propulsión? ¿Cuál es el objetivo de esta máquina térmica? ¿Hay una diferencia entre la turbina aeronáutica y la turbina? Y obviamente que sí. La turbina no oficia de propulsora, integra la propulsión en la turbina aeronáutica, sí. Pero ¿cómo se manifiesta la propulsión? Es una propulsión a chorro, acción y reacción. No hay otra alternativa. En la turbina aeronáutica, naval, la turbina marina, obviamente nosotros tenemos que mover otro elemento. Sí, podemos
accionar una bomba que sea también a chorro, que haga... Sí, pero son ejemplos muy puntuales. Si nos vamos al caso de los buques de altísima potencia, evidentemente tenemos que comandar una hélice. Vayamos a lo que está construido. Después tenemos algunas excepciones raras, pero tenemos que producir trabajo de alguna manera. Y si es proveniente de una máquina térmica, se tiene que cumplir esto. No hay forma. Y dependiendo del balance de estos dos, ahí surge el concepto de rendimiento. Voy a borrar acá. Voy a hacer el empalme. Y sí o sí necesito que para la próxima clase lean, porque si no, vamos a ir muy lentamente, lean sí o sí, ya descartando que tienen que repasar todo este tema de los principios, que lo dijimos la clase pasada, cuidado, de lo que es, primer principio, tener rápidamente los conceptos de las 3 leyes de gases perfectos que hemos utilizado ahora. Obviamente en algún momento repasaremos la ecuación, mejor dicho, la ecuación de estado, las relaciones de las transformaciones. Que lean la parte de reversibilidad e irreversibilidad. Porque otra de las cosas que plantea Carnot es esto. Bueno, vamos a hacer simbólicamente. Fuente caliente, temperatura, yo la voy a llamar T sub C. En el texto aparece como T sub 2. Fuente fría, la dibujo abajo, un rectángulo. Temperatura de la fuente fría, T sub F. Máquina térmica, MT. Acá está el balance. Q sub 1, Q sub 2. Ya se los pongo en pantalla. Trabajo. Simbólicamente Carnot dijo, esto es mi diagramita. A Carnot, y ahora volvemos a hacer una simplificación extrema. Yo ya definí, dice Carnot, mi máquina térmica, pero no particularicé si tenía pistones, si tenía aros, si había control de paso de aceite, si el pistón estaba acabado, si la cámara... No, nada. Máquina térmica en general. No dije si era de combustión interna, de combustión externa, todo esto que hemos conversado para llevarlo a un conocimiento que ustedes ya tienen o que se van formando. Ahora volvemos al pasado, digamos. Volvemos a los orígenes. Hacemos una retrospectiva, volvemos a lo básico. Entonces dice Carnot, después de su enunciado, después de lo que hemos tratado de demostrar nosotros, el espíritu del enunciado de la operación cíclica, esta máquina térmica ya sabemos que opera describiendo ciclos. ¿Qué ciclo vendrá después? Después vendrá la proposición de ciclos. Carnot mismo va a proponer su ciclo operativo, por eso que hay un ciclo Carnot. Y después aparece Stirling y aparece Ericsson. ¿Cómo los vamos a clasificar? Y después aparecen los ciclos de máquinas térmicas a gas que estuvimos nombrando recién. Otto, Diesel, Brayton. Entonces Carnot dice, a ver, mi esquema representativo, mi figura de análisis, si ustedes quieren, es esta, la que está ahí. Hay una fuente externa, fuente caliente. No sé, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Qué le interpreta? ¿Qué interpreta Carnot como fuente? O cuando hablamos de fuente. Es un cuerpo de capacidad calorífica infinita. Tiene la capacidad de una fuente de absorber o ceder calor. La caliente la cede, la fría es la que recibe. Evidentemente los niveles indican que la fuente caliente está a mayor temperatura, la fuente fría está a menor temperatura y se dibuja de esta manera, no se dibuja en forma acostada, tiene toda una lógica
¿Qué intercalamos entre esas fuentes? Una máquina térmica, que después podrá ser una reversible o irreversible. Vienen otras calificaciones de las máquinas térmicas. Y van a asociarse a ese concepto los ciclos reversibles o los ciclos irreversibles. ¿Qué condición se deben cumplir para...? Bueno, todo esto es lo que viene a partir de los enunciados de ahí en adelante. Tiene que saltear el tema. Equivalencia de los enunciados y ya avanzar en los conceptos de reversibilidad y irreversibilidad y se van a encontrar con esta figura. O ahí nomás. Pero tienen que, repito, usar el apunte. Con lo que yo les explique en la clase, no van a poder organizar el tema. No se puede quedar con esto solamente. Esto debería servir para aclarar algunos conceptos que están en el apunte. Y para agregar otros, como por ejemplo lo que hemos hecho recién. Ya sabemos que hay un Q sub 1, pero que lo podrá recibir la máquina en un solo proceso integrante del ciclo. O lo podrá recibir en dos procesos como lo hemos propuesto o como lo hemos analizado en nuestro ciclo recién. Un ciclo cualquiera. Y obviamente en otro sector, parte o componente del ciclo va a ceder. Que puede ser un solo proceso o puede ser dos procesos como sucedía en nuestro ciclo. Entonces, aplicando el primer principio de la termodinámica, decimos Q1 menos Q2 es igual a L. Es imposible transformar la totalidad de calor en trabajo. Ahora se plantea el concepto de rendimiento o eficiencia, que yo lo voy a plantear en términos de máquina térmica y con esta nomenclatura, pero es un concepto más amplio que quizás más adelante o al finalizar este tema lo vamos a plantear, con el que también vamos a poder calcular los rendimientos reales de las máquinas, rendimientos térmicos o totales de la transformación energética. ¿Qué otra cosa imaginó Carnot? Que esta máquina térmica no le preocupaban a él los rozamientos. No me mencionaba los cojinetes, como les decía, los aros, el rozamiento, fenómenos elementos que seguramente en la realidad van a disipar energía. Todo lo que esté asociada con el rozamiento es energía que irreversiblemente se transforma en calor y que no la voy a poder aprovechar. Son pérdidas. Otro detalle que hay que hacer, o hay que tener en cuenta para hacer esta abstracción teórica. La máquina térmica ideal tiene un rendimiento mecánico igual a 1. La máquina térmica ideal no necesita sistema de refrigeración o de enfriamiento, como lo llamen ustedes. No se concentra en que hay que mantener la temperatura acorde de los metales hasta cierto punto para evitar inconvenientes. Todo eso es un paquete que viene con el concepto inicial que esta máquina térmica va a tener que ser operada con algún ciclo conveniente, de tal manera de minimizar las pérdidas relativas al calor que se recibe para obtener el máximo trabajo. Y de ahí surge el concepto de rendimiento. O sea, de tal manera, después tendremos que pensar los ciclos, que ya lo pensaron, ya lo diagramaron,
que nos permite obtener el más alto rendimiento. Y cuando hablo de rendimiento, ahora voy a utilizar la misma nomenclatura, después vamos a ampliar el concepto, pero ese va a ser el mismo. Rendimiento, lo voy a llamar térmico o termodinámico. Esta letra se llama eta, letra griega. Generalmente lo denominan térmico, es equivalente a termodinámico, tiene que ver con el rendimiento de la transformación de calor en trabajo. Y en todo rendimiento es lo que obtengo para alguna finalidad útil, la energía que yo le digo que se transfiere a la salida, la energía de salida, el output energético. ¿Qué obtengo en esta máquina? L. Este es mi beneficio. ¿Y qué recibo para poder obtener L? Q sub 1. Vuelvo a pedirles que se olviden ahora que el Q sub 1 en el motor de combustión interna se genera por el combustible. Vuelvo a pedirles que se olviden momentáneamente, aunque lo sepan, que Q sub 1 es el que materialmente está en la calidad. Está muy bien que ustedes lo asocien, pero ahora tenemos que seguir este razonamiento, que es mucho más amplio y general, y que después se hace la particularidad y lo bajan a cada caso. Q sub 1. Y L es Q sub 1 menos Q sub 2, así que directamente yo puedo colocar Q sub 1 acá menos Q sub 2 acá. Sobre Q sub 1. Y esta, que son dos versiones equivalentes, es el punto de partida para analizar toda máquina térmica que ya sea operada por algún ciclo particular y conocido, o que tranquilamente pueda ser operada por el ciclo que acabamos nosotros de analizar, que estaba formado por 2 isobaras y 2 isocoras. Las conocidas, famosas y que están en operación, y todas las que ustedes se puedan imaginar, basta que digamos que esta máquina térmica describe ciclos termodinámicos. ¿Cuántos ciclos termodinámicos se pueden describir? Infinitos, cualesquiera, formados por procesos particulares o no. Algunos ya están, podríamos decir entre comillas, patentados, ya está definido. No podemos inventar el ciclo Otto, el ciclo Otto ya está. El ciclo Diesel ya está, el ciclo Stirling ya está. Los ciclos que están conformados por procesos particulares ya están creados y definidos. ¿Podemos armar un ciclo como el que armamos nosotros, formado por procesos particulares? Sí. Que no haya sido creado o definido, que no tenga nombre propio, sí. ¿Cuál es la desventaja que les anticipo y que ustedes podrían comprobar? El rendimiento de una máquina térmica que desde la teoría pudiera funcionar con el ciclo al que le tendríamos que poner un nombre, integrado por 2 isobaras y 2 isocoras, es muy bajo, frente a otros que nos ofrecen la alternativa de tener una eficiencia mayor en esta transformación energética, que siempre, por más perfecta e ideal que sea esta máquina, a la que vamos a denominar máquina térmica reversible, en ese caso reversible, nunca jamás alcanzará rendimiento térmico igual a 1. Profe. La clave está acá. Imposible. Profe, entiendo que, o sea, matemáticamente el rendimiento es lo útil sobre lo que yo le doy a la máquina. Sí. Pero Sí. para ponerlo en otras palabras, ¿cómo se definiría? No hay mejor manera de definir rendimiento. Ahora no lo voy a hacer al esquema. Si me lo recuerdan en la próxima clase, podemos hacer la definición general de rendimiento, la congelamos ahí y de acá derivamos y continuamos con nuestro rendimiento. No hay mejor manera de definir lo que es poner una caja negra
energía de entrada, energía de salida. No me importa qué clase de energía. Y energía de pérdidas. El rendimiento o eficiencia de la transformación energética. Después hay que definir bien lo que es una transformación y qué tipo de máquinas, si ustedes quieren, particularmente darle ejemplo a esa caja negra o ese rectángulo, porque lo vamos a hacer bien general. El rendimiento o eficiencia, sabiendo que la energía no se crea ni se destruye, es la relación entre la energía a la salida, que obviamente tendrá que ser algo útil, tiene que haber una finalidad de esa caja negra, energía útil, que es la de salida, con distintas manifestaciones. Generalmente uno asocia la energía útil a trabajo. Sí. Trabajo desarrollado por unidad de tiempo es potencia. En general, pero no necesariamente puede ser trabajo, y se puede hablar también de eficiencia o rendimiento. Ejemplo, una caja reductora. Ejemplo, un transformador de energía, de corriente eléctrica. Pero déjenmelo retomar a la clase que viene. Y en el denominador, la energía que la máquina recibe, la energía entrante. Por supuesto que si estamos hablando de que la energía no se crea ni se destruye, si la energía de entrada es igual a la energía de salida, el rendimiento de esa transformación es igual a 1, eficiencia absoluta, completa. Claro, porque Q2 sería 0. Bueno, pero esperá, me lo estás bajando a lo particular. Vos me hablabas de lo general recién. Yo me fui a lo general, que es lo que vamos a plantear como punto de partida de la clase que viene. Profe, entonces esta ecuación es la ecuación de energía térmica. Eso no Bueno, sería. ¿Así? esta. Sí. ¿Por qué decís de energía térmica? El calor es energía térmica en transferencia. No, porque vi que ahí dice ETA. No, este es el nombre de la letra griega. Ah, está. De esta letra. Está. Este es el nombre de la letra griega, que es la N con la pata alargada. Es como una N cursiva mayúscula, podríamos decir. Una N cursiva alargada, no mayúscula, alargada. No, este es el nombre de la letra griega que designa, que se adopta en la simbología de distintas disciplinas para expresar rendimiento. Rendimiento de una bomba, rendimiento, seguramente cuando hablan de rendimiento de bombas en física estarán hablando de esto, de la letra esa. Está bien. Claro. Muy probable que hayan usado, generalmente la letra que por excelencia se usa a rendimiento. Entiendo que la mayoría es la que usa la bibliografía termodinámica y es la que se usa en general cuando se habla de rendimiento mecánico, lleva otro subíndice. Claro. En este caso sería rendimiento térmico. Térmico o termodinámico, exactamente. Que tiene que ver con el proceso de transformación puramente termodinámica. Acá no interviene el rendimiento mecánico de la máquina, al que se asume como igual a 1 porque es mi máquina perfecta. Pero mi máquina perfecta no es la que tiene rendimiento 1, porque el segundo principio, cosa que hemos demostrado recién, bla, 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 lo que enuncia Carnot, lo que define como máquina térmica, que opera cíclicamente, que no hay manera alguna del ciclo, por todo lo que eso ha demostrado, entiendo que vamos a definir rendimiento térmico y se sobreentiende que la máquina perfecta térmica nunca alcanza rendimiento de la transformación energética, que es el objetivo que se propuso esa máquina, es igual a 1. No puede transformar todo el calor que recibe como energía de entrada en trabajo. Esta es la pérdida y este es el balance.
nuestra caja negra va a ser esta en algún momento, y a esta no la vamos a llamar Q1, vamos a llamar energía de entrada en general. Y después ponemos los ejemplos, y después retomamos cómo bajamos esa fórmula. ¿Por qué yo empecé al revés? Porque quise seguir la secuencia bibliográfica para mantener más o menos una coherencia. Pero llegó el momento que, si ustedes quieren, y de acuerdo a la pregunta, y me parece bien, ¿de qué manera definimos el rendimiento que sea abarcativo y general, independientemente que estemos hablando de una máquina térmica? Puede ser una eléctrica, puede ser un mecanismo. ¿Se puede hablar de rendimiento en una caja reductora, en una caja de velocidades? ¿Qué función cumple una caja de velocidades? ¿Transforma la energía? No. ¿Qué hace el transformador eléctrico? Y fíjense qué ironía, se lo llama transformador y no transforma la energía. Modifica la misma clase de energía, porque la energía de entrada es eléctrica y la de salida es eléctrica. En una caja reductora, la energía de entrada es energía mecánica y la energía de salida es mecánica. Pero se le puede aplicar el concepto de rendimiento en esa fórmula general que Balbi recién proponía. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y es lo que vamos a hacer el día martes de la semana que viene. ¿De acuerdo? Porque ya son 11. Sí, profe, ya entramos en inglés. De acuerdo. Así que no quiero interferir, como había dicho, y yo pensaba terminar un poquito antes, pero bueno, bien vale la aclaración. Entonces, cualquiera de ustedes, en nombre del háganme acordar, vamos a arrancar